Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Qué lindo volver a entrar a tu casa, ahí cerca de todos ustedes. Como siempre decimos con Cari, buscamos la manera de crear un formato que sea llevadero, entre tanto estamos en este tiempo de aislamiento, de restricciones y deseando por supuesto no perder el contacto. De hecho lo seguimos haciendo a través de los grupos de intercesión, de evangelismo, ahí con nuestros hermanos de Vigán, también los hermanos de San Marcos Sur, siempre en contacto, buscando la manera de ayudarles y también de que sepan que estamos a disposición, siempre a un mensajito, a un WhatsApp, a un llamado, es decir, nunca te sientas desvalido, desprotegido, en orfandad, al contrario, estamos en contacto, simplemente si hay una necesidad solamente la tenés que manifestar y para eso estamos, para ayudarte, para aconsejarte, para contarte cómo salir de cualquier tipo de situación, ya que la palabra de Dios es la respuesta para nuestras vidas, para todas nuestras necesidades, y con un poquito de experiencia y años de caminar en el Señor, por ahí tenemos algo para decirte, para recomendarte de parte del Señor. Así que ahí no te quedes solo, te alentamos a que avances, a que no te quedes, y como decimos, esta es una manera de llegar ahí cerca tuyo, ¿sí? Estar en comunión, aquellos que sentimos las mismas cosas, que sentimos lo que el Señor siente y que también aborrecemos lo que Dios aborrece, como es el pecado, ¿no? Un escritor, el príncipe de los predicadores, dijo: yo aborrezco, odio el pecado, porque el pecado me separa de mi Señor y el pecado mató a mi Salvador, ¿no? Y eso es muy fuerte, pero habla justamente de tener el mismo sentir que Dios siente, ¿no? Sabe que el pecado nos separa de Él, pero en el Señor tenemos libertad y verdadera libertad, ¿sí? No libertinaje, sino libertad para hacer bien las cosas. Así que un gusto este contacto. Bueno, Cari, ahí estamos de nuevo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Pueden ser buenas tardes, buenas noches. Exacto. O buenos días cuando vos pongas este video y lo puedas ver en tu casa. Como dijo Ori, esta es la manera que tenemos de llegar hasta tu hogar en este tiempo. No quedarnos, no detenernos. La palabra de Dios no está presa, la iglesia sigue activa, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Aquí estamos con Ori solito en el salón de Marcos Juárez, pero nosotros dos somos iglesia, así que estamos grabando este videito para vos, para llegar hasta tu casa, esperando que la presencia del Señor se manifieste ahí en tu hogar. Cuando pongas este video, que puedas sentir la presencia de Dios, el abrazo del Padre sobre tu vida, sobre tu corazón. Sabemos que hay mucha gente que está en estos días atravesando por COVID y creemos que el Señor les ayudará a atravesar esta situación de la mejor manera posible. Los ojos puestos en el Señor siempre. Amén. Amén. Él es nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra certeza de que venga lo que venga, el Señor nos ayudará a atravesarlo. De hecho, agradecido por las oraciones de todos ustedes. No pasen los mejores días. El domingo sería el lunes a la madrugada y parte del martes fue bastante duro. No me había pasado nunca algo tan fuerte así en el hígado y en el estómago por algún alimento que consumí que no estaba en las mejores condiciones, no nos dimos cuenta. Y la verdad que fue duro, pero pude sentir el respaldo ahí de las oraciones de los hermanos, bueno, la atención de Cari sobre mi persona. No dejé de ir a trabajar porque me pude forzar y estar allí, a pesar de haber dormido tan solamente una hora en la madrugada del lunes, así que arranqué un lunes medio ahí con todo el deseo de que pasen pronto las horas de trabajo, pero gracias al Señor ya estamos bien, contentos de poder compartir con ustedes una palabra. Y bueno, vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor y bueno, lo que tengamos que compartir con ustedes. Así que siempre que puedas acercarte a este video, que lo hagas con ese corazón, ¿sí? Sabiendo que si estamos en comunión, sintiendo lo mismo, el Señor podrá hablar a tu corazón como al nuestro. Y las palabras que traemos son, como dije últimamente, la predicación aquí cuando tuvimos la reunión presencial, son de aplicación práctica e inmediata, ¿no? No es un conocimiento acumulado que algún día voy a utilizar, sino que es de aplicación inmediata. Por eso nos lleva a revisarlo
e inmediatamente poner en práctica la palabra del Señor como Él bien nos dice, ¿sí? Las bendiciones de Él no se tardan, el problema somos nosotros que nos tardamos demasiado en llevar a cabo la palabra del Señor, ¿no? La oímos, la guardamos, la rememoramos, pero por ahí somos flojos a la hora de generar los cambios, cosa que el Señor no va a hacer, sino que tenemos que hacer nosotros, producto de la toma de una decisión y una determinación del corazón. Así que bueno, les alentamos que además de que sea una palabra bonita y desafiante para todos nosotros, también sea de aplicación práctica e inmediata. Algo que hacemos los creyentes y que tenemos que cambiar tal vez es que siempre estamos queriendo abrazar las promesas del Señor y siempre estamos queriendo tener los beneficios de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas, pero no solo Dios nos promete beneficios, sino que también nos dice las cosas que tenemos que hacer para alcanzar esos beneficios. Entonces, en estos tiempos que nos tocan estar de mucho encierro, del deseo de asistir al salón, a la iglesia y no poder hacerlo, de querer estar en comunión con los hermanos y tampoco poder hacerlo porque estamos con restricciones que tenemos que cumplir, que en este tiempo podamos darle todo el lugar al Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que cada palabra que leamos, que cada palabra que aprendamos desde aquí a través de este video o en el devocional o cuando abras tu Biblia y leas tu Biblia, de todas las palabras que el Señor te dé y que el Señor me dé, la pregunta es: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la parte que a mí me toca para que puedan venir tus beneficios a mi vida? Porque si no, nos estaremos comportando como niños caprichosos que solo quieren el resultado sin haber hecho absolutamente nada. Así que la palabra de Dios nos desafía en esta tarde para ser verdaderos hijos del Señor. El no asistir a una iglesia, el no estar reunidos como congregación, no es una excusa para no cumplir con la palabra del Señor o con lo que Él quiere para nuestras vidas. De hecho, siempre le digo a Cari que es en estos tiempos donde se ven realmente los fieles al Señor, los que son de Cristo, y los simpatizantes lamentablemente han quedado atrás hace ya bastante tiempo, ¿no? Los que simpatizaban eran románticos con el Evangelio, pero no determinados ni verdaderos discípulos de Jesús. Entonces, ahí vemos realmente los discípulos de Jesús en el primer siglo que estaban dispuestos hasta dar la vida por su Señor, no se avergonzaban de, como dijo Pedro, a mí crucifíquenme cabeza abajo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor, ¿no? Entonces es tremendo, y es en estos tiempos donde se ve realmente cada una de nuestras vidas como discípulos de Jesús, seguidores del Maestro, aquellos que realmente le amamos y le amamos en todo momento y en toda circunstancia. Entonces ahí se manifiestan los que están aprobados, ¿no? Bajo las presiones de esta vida, bajo las circunstancias que nos tocan atravesar, allí es donde se ve de qué estamos hechos, si nuestra fe realmente era fe o era simplemente una simpatía por las cosas del Señor, ¿no? Un romanticismo por las cosas del Señor, el sentirme bien. Usted sabe que hay mucha gente que asiste a las congregaciones porque se sienten bien, porque se les ha prometido que en su vida van a experimentar cosas buenas. Y toda esa promesa, bueno, ha sido un extremo, ¿no? De un evangelio incorrectamente presentado, porque siempre vamos a ver que las bendiciones de Dios en todo momento están atadas a una consecuencia de cómo nosotros vamos a actuar. Cuando vemos Deuteronomio 28, el Señor nos dice que escuchemos con atención su palabra, que la guardemos en nuestro corazón, que la pongamos por obra, porque entonces vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Antiguo pacto. En el nuevo pacto ya Jesús, aunque todavía era antiguo pacto, pero ya el Señor Jesús presente, en Mateo capítulo 7, cuando Él habla en 6, Mateo capítulo 6 puntualmente, el Señor habla de poner primeramente el reino de Dios y su justicia en primer lugar como el objetivo de nuestra búsqueda, para que todo lo demás, a lo que el Señor le llama añadidura, venga a nuestras vidas, ¿no? Esa es la promesa del Señor: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y en el tiempo de la gracia, donde el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de aquellos que somos parte de la Iglesia de Jesús,
parte de eso es lo que veremos hoy rápidamente, tiene que ver con una ley que habla de la siembra y de la cosecha. Y dice que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. La carne tiene que ver, ¿no?, con el deseo de los ojos, con el deseo de la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Mientras tanto, dice Pablo, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, ¿no? Y cuando hablamos de eso, bueno, evidentemente, si el Señor nos da vida eterna, también juntamente con esa vida sobrenatural vienen todas sus bendiciones también. Pero tiene que haber una decisión, tiene que haber una semilla, tiene que haber una siembra, una determinación del corazón. Bueno, cuando el Evangelio no se predica en estos términos, bueno, para muchos nos resulta muy simpático, ¿no?, que las bendiciones de Dios estén atadas a una obediencia de cada uno de nosotros, pero ese es el diseño de Dios. Predicar otra cosa realmente sería deshonrar al Señor que nos ha llamado y predicar otro evangelio, que nos lleva a otro tipo de resultados. Y como hablabas hace un rato, y seguramente lo vas a ampliar, que tiene que ver con la siembra y la cosecha, ¿no? Eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Cristo creemos que inmediatamente toda la siembra vieja que teníamos no la vamos a cosechar. De todas formas la vamos a cosechar. Exacto. El Señor nos va a ayudar a que la consecuencia no sea tan fuerte, pero luego también tenemos la oportunidad de cambiar nuestra siembra. Así es. Muchos llegan a Cristo y dicen, uy, ¿por qué ahora que vine a Cristo pareciera que las cosas me van peor que antes? Es que has perdido de vista, o tal vez no lo sabes, que venís cosechando una siembra ante Él. Exacto, y son años de vivir mal, años de hacer mal las cosas, o años de hacer mi propia voluntad. Bueno, eso tiene que tener indefectiblemente una consecuencia, ¿no? No podemos decir, bueno, llegó el Señor y ya todo es nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas, dice la Escritura. Bueno, eso tiene un proceso. Hay una cosa que ocurre inmediatamente en nosotros, que es el nacimiento de nuevo, esa preciosura que hace el Señor en nuestro interior, que es el cambio de naturaleza pecaminosa a una naturaleza que ahora ama a Dios, desea las cosas de arriba, busca las cosas del Señor, y eso es natural que suceda en nosotros. Pero todo lo demás que hemos vivido, nuestra alma no regenerada, nuestras decisiones mal tomadas, nuestra manera de ver y entender la vida, tiene que ser indefectiblemente, y no hay otra manera de ser de alguna manera limpiada, procesada por la verdad de la palabra de Dios. Nos vamos a encontrar a diario porque Dios nos dice una cosa acerca de un tema y en nuestra mente está instalada otra verdad, entre comillas. Entonces ahí tendremos que elegir cuál verdad es realmente la verdad, la mía propia, mi propio camino, mi propia decisión, o lo que Dios dice que realmente es la verdad. Cuando ahí tomamos decisiones, nuestras vidas comienzan a cambiar y la verdad de Dios comienza a hacernos libres, justamente. Y en primer lugar, esa libertad nos trae libertad del engaño de Satanás, del engaño de las tinieblas. Así que realmente es muy apasionante seguir al Señor de verdad y, bueno, perseverar en esta libertad y en esta fe que el Señor nos ha dado. Vamos a orar, hacemos una oración y ya vamos a la palabra. Señor, te agradecemos este tiempo. Señor, que nos podemos acercar a tu palabra, considerar los asuntos de tu reino, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña a vivir por medio de la fe, no por vista. Señor, y declaraste esta palabra, que son felices aquellos que sin ver creen, Señor. Aquellos que sin ver creemos. Y te seguimos, Señor, y te amamos y deseamos servirte. Gracias, Señor, por este tiempo precioso con nuestros hermanos. Allí en la intimidad de sus hogares, Señor, en la intimidad tal vez de algún vehículo donde puedan escuchar y ver este video. Y Señor, también deseosos de que tú nos hables, que tú nos corrijas, Espíritu Santo. Tu palabra es útil para ellos, Señor, para corregirnos, para redarguirnos, para hacernos dar cuenta de nuestros errores, Señor, para instruirnos en tu justicia, en tu verdad, Señor, en los valores de tu reino, Señor. Y el propósito es que seamos enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Pulir nuestras vidas, limpiar nuestras vidas por tu palabra para hacerte útiles, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos tu bendición especial, Señor, sobre todos aquellos que abracemos esta palabra
y decidamos vivirla, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que ya experimentamos de ese tiempo, Señor, vivir en tu bendición a causa de el obedecerte, Señor. Anhelamos que también haya el mismo deseo y el mismo sentir en la vida de cada uno de nuestros hermanos, allí en San Marcos, allí en Vigán, Señor, aquí en Marcos Juárez, Señor, en cada amigo y cada hermano en la fe que le pudiera llegar este material, que en el nombre de Jesús puedan también tener oportunidad de nacer a la vida en Dios, de tener una relación plena y genuina contigo, Señor, en tus términos, no en los nuestros. Señor, muchas gracias, te amamos, te bendecimos, te honramos y te agradecemos, Señor, el que tú nos eduques, el que tú nos enseñes, Señor, en el nombre de Jesús, amén, y amén, papá. Gracias, Señor. Amén, muy bien. Bueno, vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 6. El libro de Gálatas es el primer libro que el apóstol Pablo escribió en su ministerio, la primera carta dirigida a estos hermanos de allí de Galacia, lo que es hoy la región de Turquía, en aquel tiempo Asia Menor, considerada de esa manera, todavía en aquellos tiempos bajo el poder o el control del Imperio Romano. Y estos Gálatas, que también deriva la palabra los galos, eran gente particularmente especial, porque eran rubios, la mayoría de ellos, era una raza de un linaje de cabellos color claro y de ojos color celeste, la mayoría de ellos, ¿no? Eran muy especiales. Por eso siempre hablamos con Cari, es muy común ver en estos tiempos, si no ves una novela turca, al menos has visto algún adelanto ahí de la propaganda en la televisión, y te vas a encontrar unos turcos con unos ojos celestes espectaculares, o verdes, o turquesa, y realmente tienen que ver con esa descendencia de esta gente que habitó tiempo atrás la zona de lo que es hoy Turquía. En aquel tiempo lo llamaban los galos. También hay otra franja en la zona de Francia y algunos países aledaños en donde también los galos vivieron y también se les llamaban de esta manera. Pero en cuanto a lo que vamos a ver en la palabra de Dios, es lindo saber, bueno, qué tipo de gente era esta gente. Eran totalmente paganos, no eran judíos, por eso Pablo fue por el Señor levantado con un ministerio a los gentiles, con un propósito de llevar el evangelio también a estas personas. Y bueno, la bronca de los judíos era que ellos dejaron de ser exclusivos, y bueno, uno de los problemas graves que ocurrió en esta congregación de los Gálatas es que se entrometieron, se infiltraron los judaizantes, de alguna manera para confundir la fe de estos galos, de estos Gálatas, y que dejaran de creer en la salvación por medio de la fe y por la gracia del Señor, y creyeran que estaban incompletos en su salvación y que era necesario circuncidarse y guardar el sábado y todo lo que la ley mandaba para el pueblo judío. Sin embargo, Pablo, bueno, les escribe duramente en esta carta y les habla de que son realmente insensatos. La palabra, a veces hablamos del amor de Dios y nos quejamos porque a lo mejor las palabras de los pastores o de algún hermano maduro en la fe parece sonar dura, pero el apóstol Pablo los trata realmente de estúpidos a los Gálatas. O sea, le está diciendo Gálatas insensatos, Gálatas estúpidos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Habiendo comenzado en el espíritu, vais a terminar en la carne, como diciendo en las obras de la ley que ya no justifican a nadie, es decir, volver un retroceso, una involución, pero justamente habían sido engañados. Y cuando a Pablo le llega esta noticia, Pablo escribe esta carta que luego nos queda a nosotros como una obra maestra de parte del Señor para poder también formar nuestra vida en una fe sana, en una fe correcta. No hay peor cosa que tener una fe equivocada, torcida, creer a mi manera, ¿no? Eso es lo peor que nos puede pasar. Si vamos a tomar un modelo, lo vamos a tomar de la palabra del Señor, de lo que Dios dice, cómo usted y yo debemos creer y lo que usted y yo debemos esperar. Y ahí en Gálatas capítulo 6, yo voy a leer la versión Reina Valera 60, dice: hermanos, esto ya viene después de un tirón de orejas, después de la
algunos capítulos previos hablar justamente de la doctrina pura, de cuál es el evangelio verdadero y cuál no, y qué le pasa a aquel que vive un evangelio verdadero y a aquel que vive otro evangelio. Habla de maldición, habla de otro tipo de resultados. Muy interesante la carta al Gálatas. Pablo se dedica en los últimos capítulos 4, 5 y 6 a la vida práctica, la vida práctica del creyente, ¿no? Y he tomado este capítulo porque, bueno, es una palabra que el Señor puso en mi corazón para que juntos la veamos y trabajemos por vivirla cada día. Y está diciendo y dando algunas instrucciones para la vida de la congregación. Nosotros generalmente nos cruzamos, bueno, ahora no mucho por el tema de las restricciones, o al menos no debiera ser así. Usted tiene que estar trabajando en ser obediente a las leyes de esta tierra, porque ahí también hay bendición, ¿sí? Entonces, a veces nos podemos cruzar en tiempos normales con algún hermano en la fe, alguna hermana en la fe, y le vemos en un proceder equivocado. ¿Sí? Se puede dar esa situación. Entonces, de repente le sorprendemos a ese hermano, porque justamente para nosotros y para ese hermano o hermana es una sorpresa encontrarnos ante una determinada situación, cometiendo un pecado, un error, algo que visiblemente se percibe y que a nosotros el Señor mutuamente nos pide tener en cuenta esto y nos regula inclusive la manera de proceder. Miren, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, está hablando de un pecado, una conducta pecaminosa, una conducta inapropiada para la vida de un hijo de Dios, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y Pablo le está hablando dentro de una congregación a un grupo de hermanos que realmente han dado frutos de vivir en Cristo, han dejado ya sus viejas maneras de vivir, sus viejos procederes, y hoy viven de acuerdo a la palabra del Señor y ya llevan tiempo en el Señor. Entonces se los considera espirituales, maduros, obedientes al Señor. Entonces le habla Pablo a ese grupo dentro de la congregación, y así sucede para nosotros como hermanos en la fe, y le dice que el trabajo es restaurarle con espíritu de mansedumbre. Fíjense que la mansedumbre está dentro de del fruto de esta comunión que tenemos con el Espíritu Santo, ¿no? Los frutos o el fruto del Espíritu, como dice Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Habla de un corazón manso, no sonso, no menso, como decía nuestro pastor, no tonto, sino manso. Habla de un carácter templado. Habla de que si yo le voy a comunicar a ese hermano que acabo de sorprenderlo en una falta, en un error, en algo que deshonra al Señor, su Salvador, y también hace daño a su propia vida, lo voy a hacer con un corazón realmente en mansedumbre. No tengo por qué retarlo, por qué levantar el dedo, por qué juzgarlo, sino que Pablo está diciendo la manera correcta de actuar en estos casos es de la siguiente: restáurenle con espíritu de mansedumbre. Y para no errar, dice, súmenle este condimento, esta actitud, considérense a ustedes mismos. Dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está hablando de que no olvides que así como tu hermano le has hallado en una falta, o a tu hermana le has hallado en una falta, esa falta la podrías haber cometido tú, dice Pablo. Podríamos haber sido nosotros los que fuéramos sorprendidos en esa falta, en ese pecado, en esa conducta reprochable delante del Señor. Y uno se da cuenta que para un creyente tales conductas ya no deberían ser parte de la vida, de la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Un creyente que ya lleva tiempo en el Señor no debería ya insultar, decir malas palabras, seguir mintiendo. Su vocabulario realmente debiera ser un vocabulario que expresa la gracia del Señor, ¿no?
¿no? Que dice la palabra, debe ser nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Está hablando de que el propósito es dar gracia a aquellos que oyen, ¿no? Que la gente se sienta bien de escucharte hablar y no que se horrorice, ¿no? Y diga, ¿y vos vas a la iglesia? Bueno, no, pero dentro de las palabras también está el chisme, la crítica, la queja, todas las cosas que salen de nuestra boca salen y la demás gente la escucha. Entonces, lo que está diciendo es, realmente considera tu vida, no sea que a ti también te pase lo mismo. Nunca corrijas a alguien desde un pedestal, creyéndote superior e imposible de fallarle al Señor, sino que si vas a realmente darle una mano a alguien que ves que está actuando con una conducta reprochable como hijo de Dios, tiene que ser con este espíritu, llamarlo, hermano, mirá, veo que está tu vida de esta manera y a nosotros los hijos de Dios ya no debiéramos vivir de esta manera, estaría bueno tomar una decisión, querés que oremos juntos, te puedo ayudar, porque dice que el propósito es restaurar. ¿Saben que la palabra original habla de cuando se rompe un hueso? Cuando se quiebra un hueso, el trabajo de volver ese hueso quebrado al lugar y poner tablillas alrededor para que no se salga del lugar y finalmente pueda sanarse. Finalmente pueda sanarse, ¿no? Y hay una historia verídica de un pastor en los Estados Unidos que realmente había metido la pata, no sabemos en qué nivel porque no se especifica, pero la historia quedó para ilustrar este asunto. Y este pastor sintió tal convicción de pecado porque vio su conducta reprochable ante el Señor y se sintió totalmente indigno de pastorear la congregación que a Jesús le pertenece. Y fue en una reunión de obreros, habló con los diáconos. En esa estructura del ministerio, los diáconos son aquellos servidores que están encargados de diferentes áreas, porque eso significa diáconos, ¿sí? Servidores. Nunca un diácono puede ser superior en la toma de decisiones a un pastor, por ejemplo, aunque han sido históricamente los diáconos aquellos que han hecho divisiones en las iglesias, históricamente hablan. No han entendido su claro, lugar. No se entendió su lugar y bueno, tomaron lugares que no les correspondían y por ende hicieron daño, ¿no? Ya dijimos una vez este principio que el poder corrompe si no se lo rinde nuevamente a Cristo, ¿no? Entonces me da un lugar de responsabilidad, si yo no entiendo cómo llevarlo a cabo, me corrompo, me salgo del propósito e inmediatamente comienzo a hacer lo malo. Bueno, este pastor se reunió con su gente, su equipo de diáconos y le dijo, miren hermanos, yo he pecado, he tenido esta conducta, siento realmente mucha tristeza de haberle fallado al Señor de esta manera y bueno, quiero presentarles mi renuncia. Y ese grupo de diáconos, al entender la situación, al ver la convicción del pecado en este ministro de Dios, lo que hicieron fue levantarse de su lugar, lo rodearon y empezaron a orar por él. Y empezaron a decirle, pastor, estamos con usted, creemos que el Señor le puede perdonar, nosotros también creemos que usted puede ser restaurado, queremos orar por usted. Se ve que el pecado tampoco era algo tan grave que obligaría, por supuesto, a abandonar ese ministerio, sino que sería algo que a lo mejor cuestionaba su funcionamiento si no se tomaba una decisión, ¿no? Y se ve que el trato del Señor lo llevó a este punto, a confesar ese pecado, y los diáconos eran realmente hermanos espirituales, como dice Pablo a los Gálatas, era un grupo de gente madura que pudo, en lugar de aceptar la renuncia, más bien actuar de esta manera, ¿no? Restaurando a ese hueso quebrado, volverlo al lugar, entablillar, vendar la herida y permitir que el Señor pueda restaurar su vida. Y porque a veces creemos que solamente es pecado y todo eso, el adulterio, la fornicación, el robar, el hacer esas cosas que nosotros como seres humanos decimos son, podríamos enumerar, ¿no? Los pecados más grandes o de colores, pero en realidad si hay
falencia en nuestro carácter también es un pecado. Claro, sí. También es un pecado, el ofender a otro es un pecado. Por eso es que siempre estamos en proceso y que ninguno podemos levantar el dedo contra nuestro prójimo, porque tal vez yo ya superé un montón de cosas que la otra persona no superó, pero todavía sigo en proceso. Dios sigue trabajando en mi vida y está buenísimo esto porque es ver al hermano con amor. Con otros ojos. Con otros ojos, y como a vos te No gustaría que claro. te vean también. Exacto. Y también está bueno en cuanto a la figura del pastor, que decir que tuvo esa actitud de humildad. Exacto. Cosa que por ahí no se ve ni en ministro, ni en hermano, en nadie, porque la verdad que la humildad solamente la puede otorgar el Señor a nuestras vidas cuando caemos rendidos a sus pies. Si no, prevalece el orgullo en el ser humano, no hay otra Somos cosa. propensos a no reconocer nada. Y en una oportunidad nuestra pastora Aquela, ella supo decir, si se descubre no es arrepentimiento. Claro. La verdad que cuando el pecado es descubierto, inmediatamente la persona se arrepiente, no sabemos bien si ahí realmente hay un arrepentimiento o hay un remordimiento, porque el verdadero arrepentido es aquel que aunque está haciendo mal las cosas, inmediatamente sale de la situación y busca cambios. Exactamente. Entonces, miren las recomendaciones, ¿no? Pablo está diciendo, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, la misión para ustedes que son espirituales es no condenarlo, no acusarlo, no ponerse en un pedestal creyendo que, bueno, ustedes son superiores, sino dice que el propósito es restaurar, recomponer ese hueso roto. Esa es la palabra original en el griego, ¿no? Restaurar ese hueso que está quebrado, esa persona que está actuando de esa manera es como un hueso roto que tiene que ser restaurado, tratado con sumo cuidado, y dice que la manera de tratarlo en la expresión, en nuestros gestos, en nuestra manera de proceder tiene que ser con mansedumbre, no sea que nosotros también seamos tentados y cometamos, si no el mismo pecado, tal vez otros peores. Siempre dice, considérate a ti mismo. No te olvides que has sido perdonado, no te olvides que tú también puedes fallar, es lo que nos dice el apóstol Pablo a través de esta carta. Y dice también, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esta palabra cargas en este texto puntual es la palabra varos, con B larga, la palabra griega de donde se deriva también la palabra barómetro, que el barómetro lo que hace es, de alguna manera, medir la presión atmosférica, la presión que la atmósfera ejerce sobre los seres vivos, ¿sí? Y sobre este planeta. Y entonces hay un instrumento llamado barómetro que tiene ese control y ahí que sale la cantidad de hectopascales que hay de presión atmosférica y demás. Y a veces días en donde se está conformando una tormenta sentimos que nos aplasta, nos presiona la cabeza, y otros días sentimos diferente en nuestro cuerpo y tiene que ver con la presión atmosférica. Bueno, respecto de las cargas de la vida, hay infinidades de cargas, ¿no? Que cada uno podemos tener. Hay personas que tienen una economía destruida, detonada, arruinada, producto de desórdenes, producto de haber hecho mal las cosas. Otras personas tienen problemas cuando venimos a Cristo, problemas de salud crónica. Otras personas tienen problemas de conductas, otras personas tienen problemas de vicio, otras personas tienen diversos problemas. Algunos hasta llegan al Señor en momentos donde están atravesando situaciones ya de una probable e inminente muerte. Y son distintos tipos de cargas, ¿no? Problemas, pérdidas familiares, situaciones diferentes. Y aquí Pablo está diciendo que el deber de la congregación es sobrellevar las cargas unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y esto está hablando de compartir la carga hasta un punto. Y eso está bueno, conocer los límites, ¿sí? Porque esto nos ayuda a encaminarnos y saber hasta dónde podemos ayudar materialmente a una persona, hasta dónde la podemos acompañar, siempre hablando en términos de su necesidad, lo que lo aflige, el daño que está recibiendo y percibiendo por determinada situación, pero también nos pone un orden de cómo lidiar con eso, porque muchas veces el desorden de una persona o el desorden de una familia, sin querer, trabaja para desordenar la vida de aquellos que se acercan para ayudar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener
¿de qué manera sobrellevamos las cargas? En primer lugar, y de la mejor manera que lo podemos hacer es hablando la verdad de Dios. Toda persona que se acerca es parte de la iglesia del Señor. Recordemos que es una palabra que es para la vida de la iglesia de Jesús, y la iglesia de Jesús se compone de infinidad de personas con diversos tipos de problemas, algunas ya con sus dramas, la mayoría de ellos todos solucionados, pero con una vida, con situaciones que se presentan a lo largo de la vida que nos toca atravesar. Sin embargo, dice que podemos los unos a los otros ayudarnos en esto, sobrellevando las cargas. Sobrellevar la carga es darse una mano, es extender la mano en el momento oportuno. Hay una figura de esto, de una señora que se sienta acaba de salir del supermercado con unas bolsas muy pesadas y va a compartir esos asientos dobles de un colectivo con un señor que está al lado. Y ese señor obviamente está también con su bagaje, pero mucho más liviano. Esta señora, para no molestar, se sienta con todos esos bolsos arriba, muy pesada la carga, y este hombre le dice, porque ella no se había dado cuenta, ¿por qué no hace algo mejor? En lugar de estar soportando ese peso usted, ¿por qué no lo pone al costado, sobre el piso de este transporte, que también va a poder ser llevada la carga de una manera más liviana? Porque para eso ha sido diseñado este coche. Y esta señora no se daba cuenta, pero necesitaba a alguien que le hablara algo para que se dé cuenta que podía pasarla un poquito mejor en ese viaje. Así necesitamos de nuestros hermanos que nos ayuden a ver lo que nosotros no logramos ver, que nos hablen la palabra que tal vez no hemos escuchado todavía y que nos digan la verdad. Necesitamos que se nos diga la verdad. Es una de las maneras de sobrellevar las cargas los unos a los otros. La otra manera es orando también, ¿no? Cuando hay una situación, Señor, esta es mi situación, les pido que me acompañen a orar por esta situación que tengo que atravesar. Y esta palabra varos justamente habla de eso, del peso de una carga. De hecho, tenemos los grupos de WhatsApp de intercesión que, como les digo siempre, están para esto, ¿no? Para ayudarnos a llevar las cargas. No las lleves sola, no te lo pongas encimado arriba de tus piernas, porque en algún momento no las vas a poder mover, se te van a calambrar. Pero sí hay un pasillo, podríamos decir, sí hay un equipo, sí hay hermanos, sí hay iglesia, sí hay gente que te puede acompañar en oración. Algo que tiene que aprender el cristiano y que tenemos que aprender es a ser sinceros y entender que cuando tenemos problemas, cualquiera puede tener problemas. Y no sentir vergüenza por sentirte enfermo, no sentir vergüenza porque estás atravesando una situación económica difícil, no sentir vergüenza, sino más bien pidamos ayuda, porque en esa vergüenza se esconde el orgullo, y en ese orgullo es donde trabaja Satanás para no permitir que el poder de Dios obre, porque solamente Dios puede obrar cuando hay un corazón humilde, cuando hay un corazón humillado delante de Él. Entonces no te avergüences, el grupo está para que escribas, y si no quieres escribirlo en el grupo, podés llamarnos, podemos hablar, podemos orar. Para darle forma a ese pedido sin que se especifique bien cuál es el problema, pero sí al menos vamos a orar por tal hermano porque está pasando una necesidad difícil, nos sumamos y el Señor que te conoce y el Señor que nos conoce va a orar conforme a su voluntad. Y el clamor de la iglesia del Señor por cada necesidad tiene la oración de fe del justo, puede mucho. Amén, sí. Y otra cosa también, cuando ha pasado de que en este tiempo de pandemia, donde hay muchísimas restricciones, el Evangelio es práctico. El Evangelio uno lo tiene que mostrar también con obra. Nos ha pasado muchísimas veces que nos han llamado a nosotros, me han dicho a mí que tal familia de la iglesia está teniendo una necesidad económica. Inmediatamente convocamos a los hermanos a través de los grupos, y es impresionante cómo en horas podemos armar un bolsón que para una persona que está en necesidad, o para uno por ahí no estando en necesidad, se nos haría imposible ir y hacer un pedido de
de esa manera. Pero la iglesia ha aprendido y hemos entendido entre todos que el poquito de mucho se hace mucho, y poder ser para esa persona aquellos que le alivianamos la carga cuando está atravesando esta situación. Así que no te quedes en momento de necesidad solo, no te quedes esperando que Dios te va a mandar los cuervos, si no pedís auxilio, ¿sí? Tenés que hablar con las personas y tenés que pedir ayuda cuando la estés necesitando. Sí, eso de los cuervos es muy llamativo porque eso entra en un diseño que Dios prepara, no en una demanda que nosotros podríamos hacer. Sí, a veces malinterpretamos la palabra del Señor. El Señor envía los cuervos, pero el Señor tenía un propósito con el profeta y por eso lo guardó, lo fortaleció y lo mantuvo protegido, y de hecho esos cuervos iban y tomaban del palacio real la carne y el pan y se lo traían al profeta para que fuese sustentado con carne y con pan. Pero había un propósito. O sea, no es cuestión del diseño, no es mío, es de Dios, y Dios lo pone en funcionamiento. O es como que en tu casa te pongas a orar y de repente entras a recriminar y a decir, hoy, ¿por qué los pastores no me llaman? ¿No están sabiendo ellos acerca de la necesidad que yo tengo? ¿Por qué mi hermano que vive cerca de mi casa no está sabiendo? No, la verdad que no estamos sabiendo. Primero, porque somos hijos de Dios. Segundo, que si veníamos de una vida de ocultismo, renunciamos hace rato, por lo tanto la adivinación no la practicamos. Y tercero, porque en nosotros está el poder de pedir ayuda, ¿sí? Cuando pedimos ayuda, el Señor puede tocar los corazones y Dios puede hacer cosas extremadamente grandes, porque en el pedir ayuda es donde se rinde también nuestro orgullo. Exacto, y por ahí el mecanismo contrario es aguantármela solo porque sé que vivo como vivo, porque actúo como actúo. Y por eso la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Mucha gente dentro de la iglesia del Señor no pide ayuda, no pide oración, no pide, porque realmente es consciente de que su vida simplemente es la consecuencia de las decisiones malas que está tomando, de su proceder en el Señor totalmente errado. Entonces le está costando reconocer en primer lugar su situación, arrepentirse, y nunca olvidemos este proverbio 28:13 que dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces los principios de Dios no pueden ser burlados, y de hecho los próximos versículos hablan de esto, ¿sí? Entonces, desglosando un poquito esto, está bueno acompañar a cada hermano en su situación. Esta palabra varo significa el peso que nos toca en la vida llevar y atravesar, pero que puede ser compartida esa carga por medio de ponerlo a consideración de tal vez los líderes espirituales, los pastores, un hermano o una hermana madura en la fe. Mira, me está pasando esto, ¿me ayudas a orar? En el grupo de intercesión, me ayudan hermanos a orar porque estoy en esta situación o necesito dirección para tomar una decisión. Espectacular, compartimos esa carga, pero eso llega a un punto, ¿sí? Y dice Pablo, porque el que se cree ser algo, versículo 3, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es duro Pablo, porque está usando esta palabra, y en realidad es palabra del Señor para nosotros de reprensión, cuando nos salimos de nuestro lugar, cuando creemos ser más que alguien, cuando miramos a nuestro hermano y lo consideramos inferior a nosotros. Y a veces esos son los engaños del estatus social, los engaños de los recursos que podríamos tener o no, pero a veces eso nos lleva a mirar despectivamente, y la palabra nos dice que somos todos iguales ante los ojos del Señor, ¿sí? Que a unos les cueste un poquito más la vida que a otros, eso es una realidad, tiene que ver con el contexto familiar, con la vida que le ha tocado llevar adelante, pero delante del Señor todos tenemos el mismo precio, la sangre preciosa de Jesús, y nadie puede tener como inferior o tomar como inferior a un hermano en la fe. Por eso Pablo dice, guarda, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, es un engaño creer y operar de esta manera. Esto va en relación a justamente brindar la ayuda necesaria. Dice, así que cada uno, más bien, en lugar de creerse más que alguien, haga algo mejor. Cada uno de nosotros, dice, someta a prueba su propia obra. Tomar una distancia, mirar así como
en perspectiva, considerar mi vida y la consecuencia de mis decisiones y mirar un poco cómo estoy. Y dice Pablo, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Otra versión dice, cada uno llevará su propia responsabilidad. Y acá la palabra griega ya no es varos para carga, sino la palabra portion, que es P-H-O-R-T-I-O-N, que ya está hablando de otro tipo de carga y está más bien refiriéndose en la figura entendible para nosotros al bebé que lleva una madre en su vientre, que nadie más lo puede llevar más que ella, o a la carga de un barco que nadie más puede llevar sino ese barco y tiene en su interior, y ya está hablando de la responsabilidad individual. Es decir, hay cosas que yo puedo poner a consideración de mis hermanos en la fe para que me ayuden a orar, porque estoy con esta carga, con esta presión de la vida, con esta situación de enfermedad, situación económica, situación... Para cada una de las situaciones hay una verdad del Señor en su palabra. Y hay una posibilidad de orar para que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en tu vida, mi hermano, como en mi vida. Yo le dije a Cari, con esto que estaba mal del hígado y del estómago, me voy a tomar 2 días, voy a hacer lo que creo que debo hacer, que es recomponer esto. Si al tercer día no estoy bien, voy al médico. O sea, una determinación, darle oportunidad a aliviar la dieta, la sopita, un par de medicaciones ahí que eran necesarias. Y gracias al Señor, sumado a las oraciones y a justamente lo que produjo esas medicaciones, bien. Pero si hoy estaba igual que el día lunes, tenía que ir al médico, sí o sí. Entonces, yo pude poner, y de hecho Cari puso el pedido de oración para mi salud. Pero yo no puedo confiar solamente en eso. Los hermanos oran. Yo me tengo que hacer responsable de que esa salud se recupere. En el área que sea, en el órgano que fuere en mi ser. Entonces, nadie más puede hacer eso. Así como la mamá lleva al bebé en su propio vientre, no puede pretender que el padre lo lleve, porque hay una función que ya ha sido... O que vaya a dar a luz por ella. O claro, podés ir a dar vos a luz porque yo la verdad me da miedo. No, es una cosa ilógica. Entonces dice Pablo, y se usa esta palabra, la palabra portion, que habla de una carga, un peso de responsabilidad personal e individual. De ahí viene que nadie le puede echar la culpa al otro de lo que vive, sino que hay decisiones que se han tomado. Oramos por trabajo, hay que salir a buscar trabajo. Claro, o sea que usted tiene un problema económico, bueno, revise a la luz de la Escritura si usted está cumpliendo con el Señor en lo que el Señor ha determinado para la vida económica de su pueblo, y revise además, porque por más que diezme y ofrende, si no obedece al Señor, no va a coimear a Dios con su dinero de ninguna manera. Ninguno de nosotros podemos comprar las bendiciones de Dios, de ninguna manera funciona así, sino que el Señor mira, como le dijo a los fariseos, todo nuestro proceder, o sea, el diezmo, la ofrenda, algún voto que le hagamos al Señor, pero también la justicia, la fe y la misericordia. O sea, no dejes de entender junto conmigo, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios completa, porque si no vas a estar creyendo erróneamente, con una fe no sana en tu vida espiritual. Y por ende, bueno, obviamente las situaciones son totalmente diferentes y difíciles de afrontar. Entonces dice, cada uno llevará su propia carga. Y ahí está hablando de la carga de la responsabilidad. Responsabilidad. No, hermano, ore porque estoy en una situación familiar tremenda. Bueno, pero ¿cuál es la situación? Y no, usted sabe que mi hijo hace lo que quiere, viene a cualquier hora. No, escúcheme, pero si su hijo está bajo su techo, usted pone las reglas, si no, no puede estar bajo su techo. Y no, pero pobrecito, bueno, ojo, porque la Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza, primero para su madre, también lo puede ser para su padre. Entonces, recuerde que cuando sobrellevamos las cargas unos a los otros, necesitamos 2 cosas, que se nos diga la verdad y que se nos acompañe en oración. ¿Sí? Cuando queremos poner de manifiesto algo que necesitamos ayuda. Y de hecho siempre decimos con Ori el tema de que cuando se pide un consejo también es estar abierto a recibir el consejo, porque mucha gente, muchos hermanos
buscan el consejo, pero para escuchar lo que ellos quieren. Cuando no se les dicen la verdad que ellos creen tener o quieren tener, pareciera que está mal. Entonces también en eso tenemos que recibir la advertencia que viene de parte de Dios para nuestras vidas, para que se puedan producir los cambios. Por ejemplo, un hijo. Los tiempos que vivimos son tiempos re difíciles, tiempos muy difíciles. Hace unos años atrás los padres todavía tenían autoridad en la casa, entonces le podían decir cosas a los hijos y los hijos cumplían esas reglas, cumplían esas normas. Nada más viejo como decir, bajo este techo mando yo y en esta casa se hace lo que yo digo, lo que nosotros decimos en el caso de estar en matrimonio. Pero ahora parece que los padres están metidos en un temor. Tienen hijos de 20 y pico de años, de 30 años, viviendo bajo el techo. Resulta que los hijos entran a la casa y quienes se tienen que callar son los padres. Quienes se tienen que ir a dormir para dejarle la casa libre son los padres. Se ha perdido todo respeto, toda conducta. Pero acá hay un problema. El problema no lo tienen los hijos, sino el problema lo tienen los padres que fueron cediendo terreno vez tras vez. Y ahí viene el gran problema. Y después, ¿quién te ayuda a llevar esa carga? Si ni la palabra del Señor, que necesita ser obedecida para que pueda surtir el efecto, puede ayudarte. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos tampoco. Por eso está hablando de, no, mire, ore porque mi hijo está rebelde. Bueno, pero a ver, vamos a ayudarte en oración, pero necesitamos decirte una verdad. ¿Por qué está rebelde? ¿Y por qué? Bueno, acá hay cosas, hay que actuar, hay que obrar diferente. Esa es la verdad que necesitas hoy. Y segundo, entender que es tu responsabilidad, no la del pastor, ni la del gobierno, ni la del Estado, ni la de la maestra, educar a tu hijo, a tu hija, a quienes están a tu cuidado. ¿Sí? No podés hacer responsable a otro, es tu responsabilidad, es tu carga. Eso es lo que me está diciendo Pablo en las cosas de la vida. Cada uno debemos asumir nuestra... No sabes qué mal ando económicamente, pero claro, gano una miseria. Búscate un trabajo donde ganes mejor. Salí a buscar otro trabajo o uno donde ganes mejor para mantener a tu familia, para tenerlos mejor. Y medir los gastos también. Claro, o sea, de hecho cuando uno está mal económicamente, la fórmula es sencilla, he gastado más de lo que gano. Y si la bendición no da y no cae sobre esa economía, es porque también me he gastado lo que es de Dios y también me he comido la semilla que es para sembrar. Al menos en el reino de Dios funciona de esa manera. Y no podemos hablar de otra cosa que no sea la cosa del reino del Señor. Para eso hay otros lugares. Y hablando aún de eso, en estos tiempos que estamos de pandemia, que las iglesias están cerradas, los salones están cerrados, aquellos que hemos entendido toda la verdad del Señor, sentimos el temor, pero también queremos seguir siendo fieles al Señor y separamos nuestro no, el 10% que a Él le pertenece y le pagamos al Señor. Y al momento que lo separamos, el Señor ya ve nuestro corazón y Él deposita su bendición y toda la palabra que está en su palabra para nuestra vida, para nuestra casa, pero aún también podemos separar las ofrendas en nuestra casa, en nuestro hogar, decir, Señor, yo no estoy yendo a la iglesia, pero voy a separar, como dijo David, ¿no? Siento amor, afecto por la casa de Dios, voy a separar de mi tesoro personal para que el día que se abra la iglesia poder llevar la ofrenda, o porque en cada lugar también hay una persona que recibe esas ofrendas. ¿Por qué? Porque los servicios se siguen pagando, los alquileres se siguen pagando y la iglesia cristiana evangélica no depende del gobierno ni de ninguna ayuda. ¿Sabe quién la sostiene? Usted y nosotros. Todos nosotros sostenemos obviamente el Señor, pero lo hace a través de su iglesia. Entonces no te olvides de esto importante, decir, no, bueno, pero ahora tengo más plata porque ya no voy a la iglesia. Entonces no, si en tu corazón está ofrendar, retira ahí una porción de ese dinero, guardalo, y cuando a vos te quede cómodo, con las personas, nos preguntás a nosotros, las personas encargadas en cada lugar, se harán cargo de retirar o de esperar, porque hay compromisos asumidos. Gracias al Señor se puede cumplir, pero no sabemos hasta cuándo va a durar todo esto. Exacto. Versículos que siguen, dice, el que es enseñado, el versículo 6, en la palabra,
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bueno, con este versículo se ha hecho tremenda cantidad de daños, porque que la honra, que hay que invitarlo a cenar al pastor y a toda su familia, o al líder de tal ministerio, o al profeta invitado, o al apóstol invitado, porque es la honra, y se ha hecho tremendo daño. Realmente está hablando de algo mucho más sencillo, como poder reconocer primero en el corazón aquella persona que Dios usó para hacerme oír su verdad, para abrirme el ojo, para ayudarme a ver dónde estaba mi error y poder recompensarle en primer lugar con un gracias, con una conducta de vida de cambio conforme al consejo que recibimos. Y por ahí se puede dar, porque está en el corazón de la persona generosa y agradecida, que te haga llegar algún presente. Me pasa a mí en mi trabajo, me preguntan qué vino tomo, qué me gusta, porque uno los atiende como debe atenderlos, pero hay gente que siente además que sus palabras de gratitud no son suficientes y quieren entregar un presente. Bueno, ese es el nivel. Un presente, no está hablando... Y voluntario, no impuesto, claro. Exactamente. No, acá vengo para que me honren, ¿no? Golpeamos la puerta un día lunes, acá vengo con Cari, mis hijos, invité a mis hijos que están casados, caemos con toda la prole para que usted nos honre. ¿Se imagina qué momento incómodo, impuesto, que no nace del corazón ni de la fe suya, sino que le acaban de caer con todo el hambre posible para hacerle daño en toda su heladera y su alacena? No es lo mejor, no es precisamente de bendición. Entonces lo que está hablando Pablo aquí es poniendo un orden, entre paréntesis, aquellos que somos enseñados por la palabra del Señor a través de alguien, realmente merece en primer lugar un gracias, hermano, por enseñarme, gracias por abrir mis ojos que estaban en tinieblas y ahora puedo ver. La verdad que no encuentro la manera de agradecerte. Acá está, mira, este pan casero es para mí. Este yuyo para el mate es para vos, porque pensemos, y realmente lo que se ve no es el valor del objeto del presente, sino la actitud de corazón, de la gratitud de esa persona, ¿no? Entonces, a eso se refiere puntualmente esta palabra. Dice, no os engañéis, versículo 7 de Gálatas capítulo 6, Dios no puede ser burlado. En primera instancia debemos entender que Dios no puede ser burlado, ni nos debemos engañar, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es simple, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. En otras palabras, si te gusta hacer tu voluntad y no la de Dios, bueno, es el resultado. Allá vienen las consecuencias. Corrupción. ¿Qué es corrupción? Todo lo que arruina, mata, destruye sueños, proyectos, propósitos de Dios, economía, vida familiar, vida laboral, ¿no? Hay personas que dicen, wow, no sabes lo bendecido que estoy, tengo 3 trabajos, tengo 5 trabajos, tengo un trabajo que trabajo 16 horas al día, pero estoy feliz porque tengo todo lo que quiero, pero ya no tiene familia, no tiene diálogo, no tiene tiempo para sus hijos, su salud va en decadencia, pero tiene todo lo que quiere. Entonces, es un error no tener un equilibrio en la vida, no hacer caso de la palabra del Señor. Aquel que siembra para la carne, en definitiva, vive conforme a los deseos de su propia voluntad. Bueno, de la carne segará corrupción. O sea, tu cosecha y mi cosecha, pensando de esa manera, sembrando de esa manera, es corrupción, destrucción. No se puede pensar en otra cosa. Pero, gracias a Dios por los peros en la Biblia, porque ahí está la diferencia. Más el que siembra, recuerde que este más sin el acento es un pero el que siembra para el Espíritu, está hablando de las correctas semillas basadas en buenas decisiones conforme a la voluntad de Dios, del Espíritu segará vida eterna. Esa vida de Dios obrando en nosotros, direccionándonos, activando en nosotros la voluntad del Señor y por ende alcanzando su bendición en todas nuestras áreas, en donde en otro tiempo vivíamos en tinieblas, ahora la luz de Cristo ahí gobierna el
reino del Señor, ahí tiene señorío y ahí cambian las cosas. Dice, no nos cansemos, y acá viene la clave, porque ya luego de hablar el principio, a Dios no se lo puede engañar ni nos podemos burlar de Él. Esta es una ley que Él estableció. El que siembra para la carne, de los deseos de su propia voluntad, segará corrupción, destrucción, segará consecuencias nefastas. Ahora, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué dice Pablo? Aplicación práctica para tu vida y la mía. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, de hacer lo bueno. No nos debemos cansar. No nos debemos cansar de hacer lo bueno. No, pero ¿hasta cuándo voy a ser bueno? Mirá los vivos, aquellos viven como quieren y les va bien. ¿Seguro? Es cuestión de ver en el paso del tiempo el vivo de hoy si realmente será el vivo de mañana. Porque a todos les llega la cosecha de su siembra. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, dice, no nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo segaremos. Condición, si no desmayamos. ¿Saben que mucha gente está cercana a participar de la cosecha de tiempo de llevar haciendo bien las cosas y de repente tira la chancleta, se desalienta, se desanima, le viene una circunstancia adversa, de nada, Dios no me responde, no me quiere, no me escucha, no me habla? Seguro que no le habla, seguro que no le ama, seguro que no le quiere. Realmente Pablo está indicándonos un camino de perseverancia y dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque haciendo lo bueno, lo que es correcto ante los ojos del Señor, llegará un tiempo, su tiempo, de que comenzaremos a cosechar lo que debemos cosechar, si no desmayamos, si no nos desalentamos, si no bajamos los brazos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Si usted conoce a algún hermano que está pasando una necesidad, está bueno darle una mano. Si no le alcanza su mano, levante la mano y diga, necesitamos ayudar a tal hermano porque circunstancialmente se ha quedado sin trabajo. Nosotros siempre tenemos una norma y una regla en el ministerio. Hay un hermano en necesidad, sea quien fuere, sea quien sea, y el Señor nos pone la directiva de hacerlo. Juntamos, como decía Cari, y se le bendice de manera abundante. Ahora no lo hacemos todos los fines de semana, todos los meses. El hermano ya tiene y sabe que cuenta con el bolsón de la bendición del Ministerio de Vida Nueva. No, hermano. No, porque sobrellevamos la carga, pero no podemos asumir la responsabilidad de esa persona. Tiene que ir a pedir ayuda, golpear nuevas puertas, pedir por nuevos trabajos, ponerse en una bolsa de trabajo, capacitarse. Es su responsabilidad. ¿Sí? Espero que haya comprendido la diferencia entre una palabra y la otra, aunque parezcan la misma traducidas al español, pero es tan importante entender que no es lo mismo sobrellevar las cargas los unos a los otros que hacerme responsable de lo que me compete para que las cosas cambien. Qué tremenda palabra. Mientras vas hablando voy pensando y también orando al Señor y diciendo, Señor, que esta palabra pueda traspasar y que pueda llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones y entendamos por qué está puesta esta palabra. Es para que la vivamos hoy, para que la llevemos a la práctica, aún en estos tiempos tan difíciles que nos tocan vivir. La palabra del Señor es viva y es para hoy. La palabra no quedó en el tiempo, la palabra nos ayuda, nos alienta hoy. Qué hermoso mensaje. A medida que el Señor va creciendo en nuestras vidas, también vamos siendo útil al propósito, vamos viendo la forma de hacerle bien a nuestros hermanos, de tratarlos de esa manera. Por algo que se caracteriza este ministerio y la gente nos dice es que cuando ha llegado en las reuniones que son presenciales se han sentido tan amados y tan queridos, han podido sentir el amor del Señor y eso ha sido lo que ha hecho que ellos echen raíces en este lugar, que el Señor los plante en este lugar. De esta manera, es teniendo el más alto concepto a las personas que tenemos por nosotros mismos. Claro. Es el amarlo y tener esa humildad para tratar al otro como Dios lo trataría. Claro. Que el Señor nos ayude, que el Señor también pueda trabajar con esta palabra
tremenda en tu vida, en tu corazón, como lo está haciendo en nuestras vidas, porque siempre decimos esto, hemos sido llamados como ministros para su casa, como pastores, pero no quiere decir que esta palabra no es para nosotros, es para todos. Tenemos una mayor responsabilidad, eso es lo que nos puede diferenciar, la mayor responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de cada uno de ustedes. Pero que el Señor pueda obrar poderosamente, que esta palabra pueda atravesar tan fuerte que ahí cuando dijiste, tal vez no pedís ayuda, porque te has dado cuenta de que has sembrado mal, que producto de la cosecha que estás teniendo es porque no has sembrado bien. Pero quiero decirte, hermano querido, que es tiempo de que cambiemos la semilla. Es tiempo de echar manos a toda la palabra del Señor, a toda la verdad del Señor, a la vida de Dios mismo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para cambiar la siembra, para que podamos tener una cosecha diferente. Y es posible en el Señor. Exacto. Y la siembra, se entiéndase siembra como, no está hablando de dinero aquí, está hablando de decisiones, del ejercicio de nuestra voluntad perfectamente coordinada con la voluntad de Dios. Entonces, eso es sembrar correctamente la vida, sembrar una decisión que mañana traerá como fruto una cosecha extraordinaria que es conforme a la voluntad de Dios. Ejemplo, un padre que está separado, está divorciado, pero en ese matrimonio, cuando estaban en el matrimonio, tienen un hijo en común, claro. 2 hijos, 3 hijos. Ese padre no se puede desvincular, no pasando una mantención, no haciéndose responsable de sus hijos. Te habrás divorciado de la persona, pero tenés que seguir siendo padre. Siendo proveedor, padre. Claro, exacto. Entonces, si vos venís de una vida de que dejaste de hacer eso, y bueno, es tiempo de cambiar tu siembra para tener una cosecha diferente. ¿En qué vas a ver la cosecha? En el amor de tus hijos. ¿Por qué tantos padres hoy no se sienten amados, no se sienten valorados por sus hijos? Porque a su tiempo no le dieron a sus hijos lo que le debían dar. Exacto. Y hoy están reclamando algo de que nunca sembraron. Entonces, de eso tenemos que mirar, de la vida práctica, la vida cotidiana. Exacto. Qué hermoso que es el Señor. Una palabra de aplicación inmediata. Así que tengamos sí. siempre presente esto, que es para todos los días, para ustedes, para nosotros, para Amén. ser esos discípulos de Jesús que Él quiere, ¿sí? Verdaderos seguidores del Señor. Gracias, Oramos, damos gracias al Señor. Sí, bueno, papá, gracias te damos, Señor, por esta palabra hermosa que pueda tomar fuerza en nuestros corazones, Señor, y la podamos vivir a diario. Y, Señor, cuando nos toque actuar, que lo hagamos como tu palabra nos indica, con mansedumbre, considerando a nosotros mismos, Señor, viendo también el resultado de nuestra conducta, Señor, considerando, Señor, el valor que nuestros hermanos tienen para ti y deben tener el mismo valor para mi vida en lo personal. Señor, gracias, Señor, por toda tu palabra que es preciosa, Señor, porque nos instruyes cómo sobrellevar las cargas, pero también nos hablas de la responsabilidad de lo que cada uno decide y escoge en tu caminar, en la vida, en lo cotidiano, Señor. Y en el nombre de Jesús nosotros queremos ser gente sabia, Señor, sembrando bien para cosechar bien, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, te pedimos por la vida de nuestros hermanos, Señor, tú los fortalezcas, Señor, en el nombre de Jesús, que nos concedas pronto el poder congregarnos, Señor, el poder estar reunidos de manera presencial en cada lugar para alentarnos en la fe, estimularnos al amor, Señor, y a servirte por sobre todas las cosas, papá. En el nombre de Jesús, sea tu gracia, tu bendición y tu palabra viva, Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones en estos días, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, papá. Gracias, Señor. Amén. Hoy nos extendimos un poquito, pero la verdad que vale la pena, para que la palabra también pueda ser entendida y el Señor pueda trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hermanos queridos de Vigán, hermanos queridos de San Marcos Sur, de aquí, de Marcos Juárez, el Señor con ustedes. Amén. Y en ustedes, que donde quiera que vayamos podamos ser luz y sal para esta tierra que tanto necesita del amor del Señor. Y en unos días estaremos llegando a tu casa con otros videos. Dios te bendiga grandemente y te hago un encargo a aquellos que van a ver el video, si estás en los diferentes lugares, que te pongas en contacto conmigo y que me digas, yo
quiero ser esa mujer o ese hombre que quiero juntar la mercadería si en alguna oportunidad hay que ayudar a alguien. Exacto. En esto también vamos a saber si están presentes mirando y si también se le está produciendo el deseo de hacer buenas obras por otras personas, primeramente la familia de la fe, como nos dice la palabra. Aquí Marcos Juárez ya tenemos un equipazo que apenas abrimos la boca, ponemos un mensaje, inmediatamente nuestros hermanos corren para hacerle el bien a otros. Dios te bendiga. Bendiciones para todos. Nos vemos. Bien. Nos estamos viendo en la próxima.